La lluvia caía a cántaros, tamborileando contra las enormes ventanas del Palacio de Justicia de la ciudad. Oliver Byrne, un estudiante de economía de 23 años que luchaba por llegar a fin de mes, se ajustó el traje ligeramente arrugado y se ajustó la corbata. Su reflejo en el cristal reveló a un joven de suaves ojos castaños y actitud nerviosa, un marcado contraste con la elegancia estoica de la mujer que estaba de pie junto a él. Margaret Greaves, una multimillonaria directora ejecutiva de 71 años, exudaba un aire de gracia imperiosa. Vestida con un traje color marfil hecho a medida y adornada con discretas perlas, se comportaba como una reina que hubiera gobernado durante décadas. Su cabello con mechas plateadas estaba peinado hacia atrás y sus penetrantes ojos azules parecían mirar a través de todos, incluido Oliver. Para el mundo exterior eran una pareja extraña, una unión que levantaba sospechas y levantaba sospechas. Para Oliver era una oportunidad que no podía dejar pasar. ¿Estás lista? La voz de Margaret era tranquila, con un tono que no admitía discusión. Sí, señora, respondió Oliver con una voz apenas superior a un susurro. Los finos labios de Margaret se curvaron en una sonrisa. No, señora. Margaret, tendrás que acostumbrarte a eso. 7 días antes, Oliver había sido solo una cara más entre la multitud, haciendo malabarismos con trabajos de medio tiempo para mantenerse a flote. Eso cambió en el momento en que Margaret se acercó a él en una gala universitaria. Ella había sido la invitada de honor, invitada a hablar sobre su meteórico ascenso en el mundo de los negocios. Después de su discurso, lo había destacado en una sala llena de personas exitosas, ofreciéndole una propuesta que parecía demasiado surrealista para ser cierta: el matrimonio. Veo potencial en ti, había dicho, sus palabras tan enigmáticas como la mujer misma. Con mi ayuda podrías tener el mundo a tus pies. El contrato había sido explícito: una garantía financiera de 7 cifras, un puesto garantizado en su empresa y la promesa de un estilo de vida de élite. ¿El truco? Tenía que dejar atrás su antigua vida y comprometerse por completo con su matrimonio. La desesperación había ahogado sus instintos y en cuestión de días, Oliver se encontró de pie a su lado, con la tinta de su certificado de matrimonio todavía húmeda. Cuando concluyó la ceremonia y el chofer personal de Margaret los llevó rápidamente a su finca, Oliver no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. La mansión se alzaba a lo lejos, una maravilla arquitectónica encaramada en lo alto de una colina con vistas a la ciudad. Sus torres góticas y sus paredes oscuras cubiertas de enredaderas le daban la apariencia de una fortaleza más que de un hogar. La primera noche transcurrió sin incidentes. Margaret se había retirado a sus aposentos privados después de la cena, dejando a Oliver solo para explorar la cavernosa mansión. Deambuló por pasillos interminables, llenos de pinturas al óleo de antepasados de rostro severo, cuyos ojos parecían seguirlo a su paso. El ambiente era sofocante, pero la promesa de una nueva vida alejó sus dudas. No fue hasta el tercer día que Oliver comenzó a notar las grietas en la fachada. Buenos días, señor Byrne, lo saludó Estelle, la criada asignada para ayudarlo. Tenía unos 35 años, el pelo castaño recogido con esmero y una calidez que contrastaba marcadamente con la fría grandeza de la mansión. Buenos días, respondió Oliver, dejando el tenedor de plata adornado que había estado usando para picar su desayuno. El despliegue ante él era abundante: croissants frescos, frutas de temporada y café importado, pero su apetito había menguado. Estelle vaciló, sus manos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su delantal. Si no te importa que lo diga, pareces preocupada. Oliver forzó una sonrisa. Simplemente acostumbrándome a todo esto, asintió con expresión ilegible. Si alguna vez necesita algo, señor Byrne, ya sabe dónde encontrarme. Más tarde ese día, mientras Margaret asistía a una reunión de negocios, Oliver decidió explorar más a fondo. Margaret le había advertido que el ala oeste de la mansión estaba fuera de los límites. Naturalmente allí fue donde lo llevó su curiosidad. El pasillo estaba más oscuro, el aire estaba cargado con el olor a madera vieja y algo ligeramente metálico. Al final del pasillo había una puerta entreabierta. Dentro había una habitación llena de cajas, cada una meticulosamente etiquetada. Uno le llamó la atención: registros personales, matrimonios. Su corazón latía con fuerza mientras abría la caja y examinaba su contenido. Había fotografías descoloridas, certificados de matrimonio antiguos y recortes de periódicos que contaban una historia que no esperaba.
Margaret se había casado 4 veces antes. Cada matrimonio terminó misteriosamente sin apenas información sobre lo que les ocurrió a sus maridos anteriores. El recorte más reciente data de hace 10 años y detalla la desaparición de su cuarto esposo en circunstancias inusuales. El sonido de pasos resonó en el pasillo. Presa del pánico, Oliver metió los documentos en la caja y salió de la habitación, esquivando por poco a Estelle, que llevaba una bandeja con manteles. «Perdóneme, señor», dijo. Su voz estaba teñida de sorpresa. No esperaba que hubiera nadie aquí. Oliver logró soltar una risa débil. Solo estoy explorando. Este lugar es como un laberinto. Miró hacia la puerta parcialmente cerrada que había detrás de él, pero no dijo nada. Esa noche Oliver se enfrentó a Margaret durante la cena. ¿Por qué no me contaste sobre tus matrimonios anteriores?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Margaret entrecerró los ojos y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No pensé que fuera relevante. El pasado es el pasado, Oliver. No tiene nada que ver con nosotros. Su tono era desdeñoso, pero su mirada era firme, como si lo desafiara a seguir insistiendo. No lo hizo. A medida que pasaban los días, la inquietud de Oliver crecía. El comportamiento de Margaret se volvió cada vez más errático. Desaparecía durante horas sin dar explicaciones y su actitud cálida se tornó fría y controladora. El personal evitaba el contacto visual y la atmósfera opresiva de la mansión se volvió insoportable. El 7º día, Oliver se despertó y encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una sola hoja de papel con una letra escrita a mano a toda prisa: «Encuéntrame en la habitación de los sirvientes a medianoche». No confíes en nadie, Estelle. El tic-tac constante del reloj era el único sonido en la habitación de Oliver, mientras estaba sentado en el borde de la adornada cama con dosel, mirando la nota de Estelle. El peso de sus palabras «no confíes en nadie» permaneció en su mente. Durante 7 días había intentado racionalizar la extraña corriente subyacente en la mansión, atribuyéndola a su adaptación a un mundo tan alejado del suyo, pero la nota lo obligó a enfrentarse a la verdad. Algo iba muy mal. Cuando finalmente dio la medianoche, Oliver salió de su habitación, teniendo cuidado de no hacer ruido. La mansión estaba inquietantemente silenciosa, sus grandes salones bañados por sombras que se extendían largas y siniestras bajo los oscuros apliques de las paredes. Sus pasos, a pesar de sus mejores esfuerzos, parecían ensordecedores en el silencio. Las dependencias de los sirvientes estaban ubicadas en una sección escondida del ala este, un marcado contraste con la opulencia del resto de la mansión. El aire se volvió más frío a medida que se acercaba, los pisos de mármol pulido dieron paso a tablones de madera desgastados. Una luz tenue se derramaba desde debajo de una de las puertas al final del pasillo. Abrió la puerta con cautela, revelando una habitación pequeña y escasamente amueblada. Estelle estaba esperando con una postura tensa mientras caminaba de un lado a otro, cuando vio que el alivio se reflejaba en su rostro. «Cierra la puerta», susurró mirando nerviosamente por encima del hombro de Oliver. Oliver obedeció con el corazón acelerado. «¿Qué está pasando? ¿Por qué me dejaste esa nota?» Estelle respiró profundamente como si se estuviera escondiendo. «Hay algo que necesitas saber sobre Margaret, algo que nunca debiste descubrir». Oliver frunció el ceño. «Sus matrimonios anteriores». «Ya lo sé. Encontré los registros en el ala oeste». Estelle abrió mucho los ojos. «¿Fuiste al ala oeste? Eso es peligroso». A Margaret no le agrada la curiosidad. «Tenía que saber la verdad», dijo Oliver. «¿Por qué no me habló de ellos? ¿Y qué pasó con sus maridos?» Los archivos no decían mucho, pero todos desaparecieron. Estelle vaciló mientras sus dedos retorcían el borde de su delantal. «No debería contarte esto». «Si ella se entera, no lo hará», interrumpió Oliver. «Por favor, Estelle. Necesito entender en qué me he metido». Ella asintió de mala gana. Los matrimonios de Margaret no fueron accidentes, y tampoco lo fueron las desapariciones de sus maridos. Los elige con cuidado, son hombres jóvenes y ambiciosos, fáciles de manipular. Se casan con ella y luego desaparecen. Nadie lo cuestiona porque ella es intocable. Tiene suficiente dinero y poder para enterrar cualquier escándalo.
Oliver sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Stella apartó la mirada, con expresión de dolor. No lo sé todo, pero hay rumores. Algunos dicen que tiene que ver con su imperio empresarial, que los utiliza de alguna forma retorcida para asegurar su poder. Otros piensan que es algo más oscuro. Oliver tragó saliva. ¿Más oscuro? ¿Cómo qué? Stella no respondió de inmediato. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña fotografía desgastada. Se la entregó a Oliver, quien la examinó bajo la luz tenue. La imagen mostraba a un hombre de unos 30 años, con rasgos marcados y una sonrisa segura. Me pareció vagamente familiar. Ese es su cuarto marido, dijo Stella suavemente. Richard, él fue el último antes de ti. Trabajé aquí durante su matrimonio. Desapareció una noche como los demás. Sin policía, no hubo investigación. Margaret dijo que la había dejado y todos le creyeron. Oliver apretó la fotografía con más fuerza. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque no quiero que te pase lo mismo, dijo Stella con voz temblorosa. Eres diferente, Oliver. No perteneces a su mundo. Aún tienes una oportunidad de salir. La miró dividido entre la incredulidad y la desesperación. ¿Cómo? Ella vigila todo lo que hago. Si se entera de que estoy pensando en irme tendremos que tener cuidado, interrumpió Stella. Pero hay una manera. Esta noche, cuando el personal cambie de turno, habrá un breve periodo en el que la puerta trasera no estará vigilada. Puedo distraer a los demás, pero tendrás que moverte rápido. Oliver dudó. ¿Y luego qué? ¿A dónde voy? A cualquier parte menos aquí, dijo Stella. Cuando salgas te daré la dirección de alguien que puede ayudarte, un ex empleado que ha estado reuniendo pruebas en su contra. Oliver sintió una oleada de esperanza, pero pronto fue atenuada por el miedo. La idea de escapar de la mansión ya era bastante desalentadora, pero pensar en lo que Margaret podría hacer si fracasaba era aún peor. Las horas previas a su escape transcurrieron en una neblina de ansiedad. Cada sonido en la mansión parecía amplificado, cada sombra más amenazante. Oliver empacó una pequeña bolsa con lo esencial, teniendo cuidado de dejar su habitación intacta. No podía permitirse el lujo de despertar sospechas. A las 2 de la madrugada, Stella apareció en su puerta, pálida pero decidida. Ya es hora, susurró. Avanzaron en silencio por la mansión, evitando los pasillos principales por donde patrullaba el personal nocturno. Stella lo condujo por un estrecho pasadizo que no había notado antes, oculto detrás de un tapiz en la biblioteca. El pasadizo estaba oscuro y húmedo con las paredes cubiertas de telarañas. Esto conduce a la cocina, explicó Stella. Desde allí, hay que ir directamente a la puerta trasera. Oliver asintió con la cabeza, con el corazón acelerado. La cocina estaba desierta, sus superficies relucientes lucían extrañamente prístinas bajo el tenue resplandor de las luces del techo. Stella le hizo un gesto para que esperara mientras echaba un vistazo al pasillo que había más allá. Todo despejado, susurró. Cruzaron el umbral y se dirigieron hacia la puerta trasera. El aire era fresco y húmedo, y aún persistía el leve olor a lluvia de antes. Al acercarse a la puerta, Oliver sintió un destello de esperanza. Estaba abierta, tal como Stella le había prometido. Ve, le instó mirando nerviosamente por encima del hombro. Yo te cubriré, dijo Oliver, vacilando. ¿Y tú qué? No sospechará de ti. Me las arreglaré, dijo Stella con voz firme. Tienes que salir de aquí ahora mismo. Él asintió con la garganta apretada por la emoción. Gracias, Stella, por todo. Le dedicó una pequeña sonrisa triste. Vete y no mires atrás. La noche lo envolvió mientras atravesaba la puerta y se adentraba en el denso bosque que rodeaba la finca. El aire era frío y se escuchaba el susurro de las hojas, pero Oliver no se detuvo a asimilarlo. Corrió con la mochila rebotando contra su espalda y respirando entrecortadamente. Después de lo que parecieron horas, llegó al borde del bosque. Un estrecho camino de tierra se extendía ante él, iluminado por el tenue resplandor de la luna. Sacó del bolsillo el papel que le había dado Stella y leyó la dirección garabateada en él.
Era un lugar en las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos de la urbanización como para sentirse como en otro mundo. No tenía dinero ni teléfono, ni ningún plan más allá de llegar a la dirección, pero por primera vez en días sintió un atisbo de esperanza. Fueran cuales fuesen los secretos que Margaret escondía, fuera cual fuese el peligro que representase, por fin era libre, o eso creía. La noche era terriblemente fría mientras Oliver avanzaba a trompicones por el camino de tierra, con el peso de todo lo que acababa de descubrir oprimiendo su mente. La luna colgaba en lo alto, proyectando largas sombras que parecían moverse a su paso. Apretó con fuerza la nota de Estelle en la mano con los bordes húmedos de sudor. Cada crujido de la grava bajo sus pies le resultaba ensordecedor, como si el propio bosque estuviera conspirando para traicionarlo. La dirección garabateada en el trozo de papel le indicaba una antigua zona industrial en las afueras de la ciudad, a kilómetros de la mansión. Le dolían las piernas por la larga caminata y respiraba con dificultad, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. El miedo lo impulsaba hacia adelante, un instinto primario que lo instaba a poner la mayor distancia posible entre él y Margaret Greaves. El aire olía levemente a aceite y óxido cuando Oliver finalmente llegó al distrito industrial. A su alrededor se alzaban unos almacenes abandonados, con las ventanas destrozadas y los marcos de metal crujiendo con el viento. El lugar parecía desolado, pero el destello de una luz a lo lejos atrajo su atención. La siguió con pasos vacilantes pero decididos, hasta que llegó a un edificio de ladrillo en ruinas con el número de la nota de Estelle pintado tenuemente en la puerta oxidada. Oliver llamó con cautela y el sonido resonó de forma inquietante en la noche tranquila. Por un momento no hubo respuesta. Justo cuando estaba a punto de llamar de nuevo, la puerta se abrió con un chirrido y apareció un hombre de unos 40 y tantos años con el pelo despeinado y una expresión cautelosa. Miró a Oliver de arriba a abajo antes de hablar. «¿Eres el nuevo marido?», dijo el hombre en voz baja y ronca. No era una pregunta. «Sí», respondió Oliver con la garganta seca. «Estelle me envió». El hombre asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. El interior del edificio contrastaba marcadamente con el exterior. La habitación era pequeña pero estaba meticulosamente organizada, con papeles y fotografías clavados en todas las superficies disponibles. Un gran tablero de corcho dominaba una pared, cubierto con un cordón rojo que conectaba varias imágenes y documentos. En el centro de todo estaba el rostro de Margaret, sus penetrantes ojos azules que me miraban fijamente desde una fotografía de hace décadas. «Soy Víctor», dijo el hombre haciendo un gesto a Oliver para que se sentara en una silla de cuero desgastada. «Yo solía trabajar para Margaret igual que Estelle hasta que vi demasiado». Oliver se hundió en la silla, el cansancio lo atrapó. «Ella dijo que podrías ayudarme, que has estado reuniendo pruebas». Víctor se burló pasándose una mano por el cabello desordenado. «¿Pruebas? He estado juntando las piezas de un rompecabezas que nadie ha resuelto. Margaret Greaves no es solo una multimillonaria manipuladora, es peligrosa, y si estás aquí significa que ya has visto las grietas en su fachada perfecta». Oliver asintió, su mente recordó las fotografías y los registros que había encontrado en el ala oeste de la mansión. ¿De su marido? ¿Qué les pasó? La expresión de Víctor se ensombreció. Sacó una pila de fotografías de una mesa cercana y se las entregó a Oliver. Las imágenes mostraban a Margaret con cada uno de sus maridos anteriores, su expresión siempre era la misma, fría, calculadora y extrañamente triunfante. Los hombres, en cambio, lucían vibrantes y esperanzados hasta la última foto de cada serie. En ellas aparecían vacíos, como si les hubieran quitado la vida. «No desaparecieron», dijo Víctor, «sino que fueron borrados. Margaret tiene vínculos con personas que se especializan en hacer desaparecer los problemas, pero esa no es la peor parte». A Oliver se le revolvió el estómago. «¿Qué quieres decir?». Víctor dudó, sus ojos escrutando el rostro de Oliver, como si estuviera decidiendo si podría soportar la verdad. Finalmente habló. «Margaret no solo los mata, los usa. No sé cómo ni por qué, pero todos los maridos que ha tenido han desempeñado un papel en la expansión de su imperio. Le ceden bienes, hacen tratos que la benefician misteriosamente y, luego, zas, desaparecen». Oliver sintió una oleada de náuseas. «¿Pero por qué yo? No tengo nada que ofrecerle». Víctor se reclinó y me miró fijamente. «Eso fue lo que pensé al principio.
Pero Margaret no hace nada sin una razón. Si se casó contigo es porque ve algo en ti, algo que puede usar. La pregunta es ¿qué? Oliver sacudió la cabeza, sus pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión. No lo sé, solo soy un estudiante. No tengo dinero ni contactos. Ni siquiera sé por qué se acercó a mí en primer lugar. Víctor se levantó de repente y empezó a caminar de un lado a otro por la habitación. No importa. Lo que importa es que estás fuera de su alcance por ahora. Pero créeme, no te dejará ir tan fácilmente. Margaret no pierde. Oliver pasó la noche en el escondite de Víctor, pero el sueño lo eludió. Cada crujido del edificio lo hacía estremecer. Cada sombra parecía llevar la mirada gélida de Margaret. Por la mañana su cansancio era palpable, pero sabía que no podía quedarse allí para siempre. Víctor aceptó ayudarlo a encontrar un lugar seguro donde esconderse, pero el proceso llevaría tiempo. Tienes que mantenerte alejado de la red, dijo Víctor, entregándole a Oliver un teléfono desechable y un pequeño fajo de billetes. Nada de tarjetas de crédito, nada de redes sociales. Si Margaret te está buscando, y lo hará, no puedes dejar rastro. Oliver asintió, agarrando los objetos con fuerza. ¿Qué pasa con Estelle? Ella todavía está en la mansión. ¿Y si Margaret sospecha de ella? La expresión de Víctor se endureció. Estelle sabe lo que hace. Lleva jugando a este juego más tiempo del que te puedas imaginar. Pero no se te ocurra pensar en volver a buscarla. Si lo haces, ambos moriréis. La advertencia fue clara, pero a Oliver no le sentó nada bien. Estelle había arriesgado todo para ayudarlo a escapar. La idea de que ella se enfrentara sola a la ira de Margaret le carcomía la conciencia. Mientras se preparaba para irse, Víctor le entregó un último objeto, una memoria USB. Todo lo que he reunido sobre Margaret está aquí, dijo. No es suficiente para acabar con ella, pero es un comienzo. Manténla a salvo. Oliver se guardó el disco duro en el bolsillo y sintió su peso como un recordatorio tangible del peligro al que se enfrentaba. Tras un último gesto de agradecimiento, abandonó el escondite y emprendió su viaje hacia el anonimato. Los días siguientes fueron una confusión de moteles baratos, largos viajes en autobús y paranoia constante. Oliver cambió su apariencia tanto como pudo, afeitándose la barba desaliñada y cortándose el pelo. Evitaba los lugares concurridos, apagaba el teléfono a menos que fuera absolutamente necesario y siempre miraba a su alrededor. Pero por mucho que corriera, no podía quitarse de encima la sensación de que Margaret siempre iba un paso por detrás. Una noche, mientras se refugiaba en la sórdida habitación de un motel en las afueras de un pequeño pueblo, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. No se puede huir para siempre. Vuelve a casa, Oliver. Hablemos. Se le heló la sangre. El mensaje era simple, pero las implicaciones eran aterradoras. Margaret sabía dónde estaba, o al menos quería que él creyera que lo sabía. Se quedó mirando la pantalla, con la mente acelerada. ¿Debería responder? Ignorarlo. Destruir el teléfono. Antes de que pudiera decidir, apareció otro mensaje. No eres el primero que intenta esto. Ya sabes cómo termina. La mano de Oliver tembló mientras arrojaba el teléfono sobre la cama. Tenía que moverse de nuevo, y rápido. Pero mientras recogía sus cosas, una idea lo asaltó. ¿Y si correr no era la respuesta? ¿Y si la única manera de terminar con esta pesadilla era enfrentarse a Margaret directamente? Oliver había pasado la mayor parte de su viaje corriendo, pero ahora se daba cuenta de que escapar no era posible. Margaret no era solo una mujer. Era una fuerza. Su influencia se extendía mucho más allá de las puertas de hierro de la mansión, y cada paso que daba se sentía como un hilo de su red que se tensaba cada vez más. La única manera de terminar con esto era enfrentarla. La idea lo aterrorizaba. Sin embargo, mientras estaba sentado en un rincón poco iluminado de un café, a kilómetros de la ciudad más cercana, estudiando la memoria USB que Víctor le había dado, una resolución sombría se apoderó de él. Los archivos eran un tesoro de información incriminatoria, contratos firmados por sus exmaridos, extrañas transacciones financieras y registros de cuentas en el extranjero.
Cada documento mostraba a Margaret como algo más que una multimillonaria manipuladora. Era una maestra del manejo de los hilos, cuyos hilos llegaban hasta los rincones más oscuros del poder. Pero lo que más le dio escalofríos a Oliver fueron las fotografías, imágenes de hombres antes y después de su relación con Margaret. Al principio vibrantes y esperanzados, sus ojos se apagaron como si les hubieran drenado su esencia. Era como si ella los hubiera consumido y dejado solo cáscaras vacías. Cerró su portátil y se reclinó con la mente acelerada. La evidencia era suficiente para arruinarla, tal vez incluso ponerla tras las rejas, pero necesitaba ayuda. Alguien con el alcance y el coraje para acabar con ella. Fue entonces cuando recordó las palabras de Víctor. No es suficiente para acabar con ella, pero es un comienzo. A la mañana siguiente, Oliver puso en marcha su plan. Llamó a una periodista de investigación cuyo trabajo admiraba, una mujer llamada Laura Kane. Era conocida por exponer la corrupción en los niveles más altos y si alguien podía ayudarlo, era ella. Su reunión quedó fijada para la noche siguiente en un tranquilo bar de una ciudad vecina. Oliver llegó temprano, muy nervioso. Cada mirada por encima de su hombro parecía una advertencia. Cada extraño parecía una amenaza. Cuando finalmente apareció Laura, casi se sintió aliviado. Era más joven de lo que esperaba, con ojos verdes penetrantes y un comportamiento serio. Se sentó en la cabina frente a él y dejó una grabadora y un bloc de notas sobre la mesa. «Tienes mi atención», dijo. «¿De qué se trata esto?» Oliver no perdió tiempo en contar su historia desde el momento en que Margaret se acercó a él hasta su escape de la mansión. Le entregó la memoria USB, con la voz temblorosa mientras relataba los secretos que había descubierto. Laura escuchó atentamente con expresión indescifrable. Cuando terminó, se inclinó hacia atrás y dejó escapar un silbido bajo. «Eso es mucho. Si al menos la mitad de lo que dices es verdad, esta podría ser una de las historias más importantes que haya cubierto». Oliver asintió con un destello de esperanza encendiéndose en su pecho. «¿Entonces me ayudarás?» Laura dudó. «Lo investigaré, pero debes entender algo, Oliver. La gente como Margaret no se deja vencer fácilmente. Si es tan poderosa como dices, tendrá contingencias. Luchará con uñas y dientes para protegerse». «No tengo elección», dijo Oliver. «Si no la detengo, me destruirá». Laura lo estudió por un momento antes de asentir. «Está bien, pero debes tener cuidado y debes estar preparado para que esto se ponga feo». Los días siguientes fueron una confusión de espera y paranoia. Laura trabajó incansablemente contrastando la información del pendrive con registros públicos y hablando con fuentes que habían trabajado con Margaret en el pasado. Mientras tanto, Oliver se trasladaba de una casa segura a otra y nunca se quedaba en un mismo lugar más de una noche. 3 días después de su encuentro, Laura llamó. Su voz sonaba tensa y urgente. «Necesitamos reunirnos. Esta noche». Quedaron en un banco del parque en una zona céntrica y concurrida. Oliver llegó primero, observando nerviosamente a la multitud. Cuando apareció Laura, parecía desconcertada. «Tenías razón», dijo, dejándose caer en el banco junto a él. «El imperio de Margaret se basa en algo más que la habilidad para los negocios. Está vinculada a personas de alto rango, políticos, agentes de la ley e incluso al crimen organizado. Para acabar con ella se necesitará algo más que una historia». A Oliver se le encogió el estómago. «¿Y entonces qué hacemos?» Laura le entregó una carpeta. «Lo hacemos público. Esto es todo lo que he encontrado hasta ahora. No basta con condenarla, pero dará que hablar. Una vez que los medios lo recojan, no podrá esconderse». Oliver hojeó la carpeta con las manos temblorosas. «¿Y luego qué? Vendrá a por nosotros». La expresión de Laura se endureció. «Puede que sí. Pero si dejamos que el miedo nos detenga, ella gana». Esa noche la historia se hizo pública. Laura publicó un artículo en su sitio de noticias, en el que detallaba los matrimonios de Margaret, sus transacciones financieras y las misteriosas desapariciones de sus maridos. El artículo ganó popularidad rápidamente, se difundió en las redes sociales y atrajo la atención de los principales medios de comunicación. Por un momento Oliver sintió un atisbo de triunfo, pero duró poco.
La primera amenaza llegó en forma de llamada telefónica. Era tarde y Oliver estaba escondido en otra habitación de motel cuando sonó su teléfono prepago. Dudó antes de responder con el corazón palpitando con fuerza. Oliver, dijo la voz fría y familiar de Margaret. Me has decepcionado. Tragó saliva con fuerza, tenía la boca seca. Se acabó, Margaret. La gente sabe la verdad. Ella se rió suavemente, un sonido que le provocó escalofríos en la espalda. ¿La verdad? La verdad es lo que yo diga. Has cometido un grave error, querida. Pero no te preocupes, me aseguraré de que te arrepientas. La línea se cortó. Los días siguientes fueron una pesadilla. El frenesí mediático que rodeó la historia atrajo la atención. Pero el equipo de Margaret actuó rápidamente para desacreditarlo. Las amenazas legales se multiplicaron y fuentes anónimas comenzaron a filtrar información que presentaba a Oliver como un cazafortunas y un mentiroso. La narrativa cambió y lo convirtió en el villano de un cuento de hadas retorcido. Laura trabajó incansablemente para contrarrestar la campaña de desprestigio, pero quedó claro que Margaret estaba ganando la batalla pública. Oliver sintió que los muros se cerraban y que sus opciones se reducían cada hora. Entonces, una noche apareció Víctor. Oliver no lo había visto desde que salió del escondite, y su repentina llegada fue una sorpresa y un alivio a la vez. Víctor parecía agobiado, con la ropa arrugada y el rostro marcado por el cansancio. He estado vigilando todo, dijo en voz baja. Margaret está jugando su juego habitual, pero ha cometido un error. ¿Qué quieres decir?, preguntó Oliver, volviendo a tener esperanza. Víctor le entregó una memoria USB. Encontré algo que ella no quiere que nadie vea. Pruebas de lo que le pasó a su último marido. Pruebas reales. Si logramos que esto llegue a las personas adecuadas, podría inclinar la balanza. Oliver miró fijamente el disco duro con las manos temblorosas. ¿Por qué no me diste esto antes? Víctor negó con la cabeza. No estaba listo. Tenía que asegurarme de que aguantaría el escrutinio, pero ahora es el momento, tenemos que actuar rápido. El enfrentamiento final se produjo en una conferencia de prensa organizada por Laura. Con los medios reunidos, Oliver y Víctor presentaron sus hallazgos y revelaron las pruebas concluyentes que Víctor había descubierto. Los documentos en la memoria USB presentaban un panorama escalofriante, registros financieros que vinculaban a Margaret con cuentas en el extranjero utilizadas para blanquear dinero, correos electrónicos que detallaban sus tratos con el crimen organizado y, lo más concluyente de todo, una confesión en vídeo de uno de sus antiguos socios. La sala estalló en caos mientras las pruebas se iban mostrando en la pantalla. Los periodistas se apresuraron a hacer preguntas con sus cámaras encendidas. Por primera vez, la imagen férrea de Margaret empezó a resquebrajarse. Pero mientras Oliver observaba cómo se desataba el caos, sabía que no había terminado. Margaret no se rendiría sin luchar. En las semanas siguientes, la situación empezó a cambiar. Se iniciaron investigaciones y más personas se presentaron con historias sobre las tácticas despiadadas de Margaret. Su imperio comenzó a desmoronarse y por primera vez en años, Oliver sintió un atisbo de libertad. Sin embargo, sabía que nunca sería verdaderamente libre. La sombra de Margaret se cernía sobre él, un recordatorio del precio que había pagado por enfrentarse a ella. Pero mientras se alejaba del juzgado por última vez, se dio cuenta de que ya no le importaba. Había sobrevivido. Y eso fue suficiente.